Bienvenidos a Unipiloto Radio Podcast. Un espacio de Unipiloto Radio online para conectar con el conocimiento, la ciencia, la cultura y la actualidad desde la mirada universitaria. Aquí exploramos ideas, compartimos experiencias y abrimos conversaciones que reflejan la investigación, la innovación y el quehacer académico de la Universidad Piloto de Colombia. Conocimiento que transforma. Episodio 8. Bienvenidos a este episodio de Unipiloto Radio Podcast de Biosfera Cultural. Quien les habla es Rodrigo Lombana. Hoy nos encontramos con dos personas muy importantes que son Sandra Liliana Peña Villalba y Lady Maritza Silva Rodríguez, quienes vienen a presentar un proyecto de la Universidad Piloto de Colombia llamado Biosfera Cultural Territorio Digital. Inicialmente nos gustaría que se presentaran, quiénes son, a qué se dedican. Ok, bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Lady Maritza Silva, yo soy docente de la Universidad Piloto de Colombia de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y Empresariales y mi formación de base es economista y estoy con estudios de maestría en gestión de organizaciones y estoy terminando un doctorado en ciencias sociales. Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Sandra Liliana Peña Villalba. Yo hago parte del equipo de trabajo del área común de humanidades. Soy la jefe del área común de humanidades. Mi formación es en historia. Soy historiadora y mis estudios de posgrado son en estudios políticos e internacionales y hago parte de un equipo que ha venido desarrollando ya desde el año 2021 formalmente un proyecto que hoy en día recibe el nombre de Biosfera Cultural Territorio Digital, que se encarga del estudio de las industrias culturales y creativas en Bogotá. Muchas gracias por presentarse. Tú hablaste de un equipo que del grupo, me imagino que es la profesora Lady, y hay otros integrantes de este equipo. ¿Me puedes decir quiénes son esos integrantes? Bueno, uno de esos integrantes se llama Daniel Martínez Múlquez. Él es profesor también de la Universidad Piloto de Colombia, hace parte del programa de diseño gráfico de nuestra Facultad de Arquitectura y Artes, y también está en este equipo de trabajo el profesor Rodrigo Lombana Reaño, quien está en esta mesa también hoy, que hace parte del área común de humanidades también, es doctor en literatura hispanoamericana y él trabaja con nosotros todos estos temas que tienen que ver con narrativas en ambientes digitales, storytelling. Ahí hay algo que me parece muy interesante y es que cada uno de los integrantes del grupo tiene como una disciplina muy particular, o sea, podemos hablar de una interdisciplinaridad en el proyecto. ¿Ustedes considerarían eso como una fortaleza que tiene el equipo y qué es esa fortaleza? ¿Cómo lo podríamos ver? ¿Por qué lo pueden considerar como una fortaleza? Bueno, sí, yo creo que esa es una de las grandes fortalezas del equipo de trabajo precisamente de Biosfera Cultural, porque creo que cada uno desde nuestra especialidad le puede aportar algo al estudio de las industrias culturales y creativas. Entonces, digamos, una visión, por ejemplo, más empresarial, más desde la economía cultural, la daría pues un economista, ¿no? Pero la parte de la historia creo que es fundamental y la profesora Sandra nos ayuda a recordar también toda esa parte de la memoria histórica, ¿no? Yo creo que ese recorrido que hacemos desde ahí es importante. El profesor Daniel, pues desde diseño también es como que nos dio un cambio del proyecto que seguramente ahorita lo mencionaremos en una parte un poco más visual de también la transmedialidad que tiene el proyecto. Y claramente las narrativas que tú, profesor Rodrigo Lombana, le aportas al proyecto. Yo creo que eso enriquecen y creo que a las industrias culturales es algo también que les gusta, ¿no? Que atrae para que este proyecto sea más atractivo, valga la redundancia. Sí, digamos que Biosfera Cultural Territorio Digital se centra en el estudio de la economía cultural y creativa. Y en esa idea de estudiar, explorar los procesos, los fenómenos de la economía cultural y creativa, se centra en las industrias culturales y creativas que tienen por esencia la característica de ser un ecosistema absolutamente diverso. Digamos que en el marco de la forma en la que ha ido tomando como tratando de organizarse este sector
Hay como tres grandes áreas, que es artes y patrimonio, las industrias culturales y las creaciones funcionales. Pero entonces, en estas tres grandes áreas, las industrias culturales y creativas tocan todas, se conectan con todos los sectores, las actividades son supremamente diversas, tú encuentras ahí prácticamente casi que todas las actividades humanas. Y por eso el contar con un equipo interdisciplinar facilita el estudio y enriquece el estudio de las industrias culturales y creativas cuando tenemos que hacer el ejercicio de mirarlo a nivel local, si lo pensamos desde Bogotá, si lo pensamos a nivel, digamos, regional, una América Latina y el Caribe, o si ya nos vamos a estudios más globales, también es una característica que potencia el alcance que puede tener el proyecto. Tú mencionabas cuando te estabas presentando y yo presentando el proyecto, algo que me parece fundamental y es como el año de inicio, digamos como los antecedentes, el origen, la semilla del proyecto. Y es interesante que se dé en un momento que es muy coyuntural en el mundo, que es el 2021, que estábamos en plena pandemia del COVID-19, teníamos algunas restricciones de salir, bueno, y todo lo que sucedió en ese momento. Me gustaría que nos dijeran por qué en ese año, que es complejo, que es coyuntural, ustedes deciden empezar a reflexionar y a estudiar sobre las industrias culturales y creativas. El año 2020 es la primera vez en la historia de la humanidad que todos experimentamos un mismo fenómeno al mismo tiempo, ¿no? Digamos que cuando uno piensa en otros momentos complejos, no sé, como la gripa española o la peste negra, empieza en un lugar y se toma hasta 16 años en llegar de un lugar a otro. Pero la pandemia del COVID-19 en 2020 nos puso a todo el planeta a darnos cuenta de lo que significa estar tan interconectados y tan interrelacionados. Y pasó algo muy interesante a finales del año 2020 y es que la universidad nos invita a pensar ese lugar donde está ubicada la universidad, que es la localidad de Chapinero en Bogotá, y nos dicen, queremos que piensen las propuestas de sus proyectos de investigación y proyección social, explorando qué es lo que está pasando con esa localidad en donde nosotros estamos, que es la localidad de Chapinero. Y cuando ellos nos hacen esta propuesta y nosotros empezamos a conversar, este proyecto arranca en ese momento con el profesor, por ejemplo, Víctor Nausán, del programa de Economía, Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales, con la decana del programa de Economía en ese momento, con el profesor William Malpica de Negocios Internacionales, y nosotros conversábamos y qué era lo que estaba en ese momento en las noticias, el nivel de afectación tan fuerte que estaban experimentando en Colombia y en el mundo las personas que estaban vinculadas de manera formal o no formal a las industrias culturales y creativas. Y entonces una de las preguntas que nos surgió es, venga, Chapinero tiene como esa característica, mucha gente la relaciona con las industrias culturales y creativas, qué tanto estarán siendo afectadas, qué es lo que está pasando, y por eso fue que nos fuimos como por la idea de trabajar industrias culturales y creativas en la localidad de Chapinero. Sí, correcto. Y como decía la profesora Sandra, pues digamos un fenómeno que se dio en ese momento también es cómo logramos que una organización pueda sobrevivir en la pandemia, ¿no? Porque le afectaba a todo el mundo, pero también a todas las actividades económicas, especialmente pues a las actividades informales, fue una de las que más se vio afectada. Y pues nosotros decíamos qué interesante trabajar con estas industrias y estaba también el gobierno de Iván Duque en su momento y estábamos hablando de economía naranja, ¿no? Entonces había también en el ambiente como un interés del mundo académico, pero también de las industrias, de estudiémoslas, de potencialicemos ese sector. Entonces creo que fue una combinación de factores que nos ayudó a llegar también a estas industrias. Yo creo que la profe Lady menciona algo importante y es desde diferentes lugares, la academia, digamos, los gobiernos locales, el gobierno nacional, estaban hablando de que muchas de las actividades que hacen parte de manera total o parcial de las industrias culturales y creativas estaban siendo muy afectadas porque gran parte de que ellas funcionaran dependen de la presencialidad, dependían del relacionamiento social. Y entonces, por un lado, queríamos ver el nivel de afectación y por otro lado, nos dimos cuenta que estaban surgiendo unas iniciativas
supremamente interesantes para tratar de sobrevivir, como dice la profe Lady. Y una de las características que tienen las industrias culturales y creativas, que hablábamos de estos tres grandes grupos, ¿no? Las artes, Artes y patrimonio, la parte de industrias culturales y las creaciones funcionales. Y entonces aquí es cuando esta revolución industrial 4.0 se hace presente y nos damos cuenta que, no sé, librerías independientes, diseñadores, joyeros, pintores, empiezan a hacer uso de sus redes sociales, por ejemplo, de hacer lives, streaming, o sea, buscar una gran cantidad de estrategias para mantenerse vivo. Y otra cosa que nos pareció muy interesante en términos de política pública fue que, como lo menciona muy bien la profe Lady, estábamos en un contexto, digamos, de un periodo de gobierno cuyo modelo económico estaba centrado en la idea de economía naranja, pero también, digamos que el Banco Interamericano de Desarrollo desde el 2007 venía promoviendo mucho diseños de políticas y programas para este tipo de economía cultural y creativa. Entonces, sí habían como una serie de estrategias globales, regionales, locales, que estaban volcándose a un grupo de personas, de agentes culturales, que estaban en este ecosistema de las industrias culturales y creativas y que desde mucho antes quienes venían en ese interés de tratar de entender qué era la economía cultural y creativa y las industrias culturales y creativas, digamos que empezaban a darse cuenta que era un ecosistema muy complejo y era un ecosistema donde, como mencionaba ahorita la profe Lady, hay un tema de informalidad muy alto, que eso fue uno de los elementos que más se evidenció, por ejemplo, por las afectaciones de la pandemia. Y ahí, pues, yo veo que ya después de hacer un estudio, ustedes muy de las industrias culturales, hicieron también un estudio sobre algunas librerías independientes de Chapinero y Teusaquillo, y miraron un poco, pues, lo que sucedía con ellas. A mí me parece algo importante en este proyecto es un año que fue el 2024, donde ustedes se presentan a un evento que se llama Project Design Fest, que se realiza de diseño, y ustedes empiezan a hablar de una plataforma llamada Biosfera Cultural. ¿Nos podrían decir, dar un contexto de por qué llegaron a esa propuesta? ¿Qué es Biosfera Cultural? ¿Cómo nos explicarían a las personas que escuchamos por primera vez Biosfera Cultural? ¿Qué es Biosfera Cultural? Ahí va la historia. Sí. Y es, bueno, nosotros a finales de 2020, en un equipo muy interesante de trabajo, decimos, bueno, qué bonita la invitación de pensar esa localidad donde está la universidad, y entonces seleccionamos el tema de industrias culturales y creativas, y digamos que la primera etapa del proyecto se centra en caracterizar en la localidad qué había de industrias culturales y creativas y el nivel de afectación, y también explorar un poco las estrategias que en ese momento lográbamos identificar que en la localidad se estaban implementando para tratar de ver cómo sobrevivíamos a todo este tema de la pandemia del COVID-19, por temas muchas veces de lo que implican los procesos de investigación. Escogemos, digamos que un microescenario que es la UPZ 99, que es donde exactamente está la universidad, e hicimos un trabajo allí muy interesante de caracterización e identificación de problemáticas. Eso nos llevó a pensar, nos gustó mucho esta metodología de los microescenarios, también porque es que piensa que luego viene 2021, 2022 y seguimos en casita. Entonces, hacer investigación en esa época fue un reto porque había muy poca posibilidad de moverse, muy poca posibilidad de explorar. Entonces, seguimos trabajando con la idea de que cuando tú eliges un microescenario, si montas una muy buena metodología, si montas una muy buena estrategia de interpretación a través de un marco teórico, por ejemplo, es posible que ese microescenario te dé luces para que eso pueda ser replicable, digamos, en un escenario tan complejo como son las industrias culturales y creativas. Entonces dijimos, encontrar datos en industrias culturales y creativas es muy difícil. Los datos tienden a ser muy globales. Entonces, trabajar con las UPZs estaba siendo complicado. Entonces dijimos, mejor pensemos como unas actividades específicas, y decidimos irnos por el lado del sector editorial, por el lado de industrias, de lo que tenía que ver con las librerías independientes, porque nos gusta mucho la lectura. Y conocíamos, digamos, que muchos agentes culturales y muchas organizaciones que iban como por ese lado. Entonces terminamos en un proyecto, digamos, como en una siguiente etapa de proyecto, de empezar a explorar esas librerías independientes de la localidad de Chapinero primero, y después hicimos un comparativo con la localidad de Teusaquillo, y se hicieron unos ejercicios ahí interesantes.
Sí, que ahí, digamos, sumado a lo que decía la profesora Sandra, claro, nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, que la comunidad académica tampoco conocía mucho de las librerías independientes que quedan cerca a la zona de la universidad y en realidad hay un ecosistema bien grande que yo tampoco lo conocía, la verdad, debo confesarlo. Entonces, profesores, estudiantes de la facultad, un egresado también trabajó en esa parte de caracterización y lo que decía la profesora Sandra nos llevó a utilizar metodologías, por ejemplo, como la etnografía digital. Entonces, ahí en esa exploración y en el recorrido, porque empezamos con algunos estudiantes de semillero también a recorrer, pues que no se podía un grupo grande, no con tapabocas, distribuyámonos por calles, empezar también a identificar en qué puntos y en qué zonas de tanto de Teusaquillo y Chapinero estaban ubicadas nos dio también para ver que la visibilización de las industrias pues no era tan amplia, sobre todo librerías y libreros independientes. Entonces, esos ejercicios con estudiantes también nos ayudaron a eso, a ver, bueno, ¿por qué no es tan visible o cómo logran ellos llegar a su público objetivo, ¿no? ¿Cuál es el público objetivo de las librerías independientes? Y la etnografía digital nos ayudó a ver desde las redes sociales ellos cómo lograban publicitar sus eventos, las actividades, porque no solo es la venta de libros que uno comúnmente piensa, sino también, bueno, eventos como conversatorios, ¿cierto? Tertulias que organizamos en la universidad, pero la visibilidad creo que sí fue un factor clave que identificamos hacía falta potenciar en estas industrias. Cuando ya nos permitieron regresar a la presencialidad, entonces empezamos a hacer recorridos por las librerías, una actividad muy bonita, que era como una especie de Camino de Santiago, con un pasaporte y los chicos iban visitando diferentes librerías y llegaban allá y conocían a los libreros, hacían preguntas para datearnos un poquito de cómo funcionaban estas librerías independientes y les firmaban su pasaporte, ¿no? Les ponían un sellito. Entonces empezamos a conectar, ¿no? Como conocer más nuestra localidad, conocer este sistema de librerías independientes que tiene una forma de relacionamiento muy bonita. Y eso nos llevó a generar una actividad también bien interesante que se llamaron las tertulias con los libreros. Y en esas tertulias con los libreros, ellos también empezaron a decirnos, miren, nosotros sentimos que tenemos unas falencias, que tenemos unos problemas. La profe Lady mencionaba uno de ellos, es decir, mucha gente pasa por enfrente de nuestra librería y no sabe que acá hay una librería independiente. Muchas personas no saben la diferencia entre una librería independiente y una librería comercial. Y una biblioteca, y una por biblioteca. ejemplo. Las librerías independientes son más que un lugar donde se vende libros. Las librerías independientes es un lugar donde tú tienes un librero que se convierte en tu asesor personal para que compres libros interesantes. Son lugares donde muchas veces hay conciertos, hay tertulias con los autores que hacen los libros, hay clubes de lectura donde usted puede conocer al amor de su vida, o sea, hay una gran cantidad de experiencias maravillosas. Y entonces ellos mismos nos fueron diciendo qué necesitaban. Entonces era visibilidad, ellos decían necesitamos mejorar nuestra capacidad de posicionarnos en términos comunicacionales. Sabemos que nos hace falta un poquito de formación en temas de marketing, en temas administrativos, en temas contables. Entonces ellos nos van diciendo, reconocemos que tenemos estas dificultades y ellos mismos nos decían, nosotros también creemos que ustedes nos pueden ayudar en muchas de esas cosas porque pues para eso son las universidades también. ¿Cómo podemos hacer una conexión interesante entre, digamos, ese mundo académico y esta parte de la sociedad que son estos ya sectores productivos como tal? Y de allí es que va tomando forma la idea de qué tipo de estrategia podemos construir desde esas cosas muy interesantes que hacemos desde la Universidad Piloto de Colombia, donde tenemos experiencia en transformación de territorios, en trabajar desde un enfoque sociocrítico, en donde pues tenemos unas facultades, por ejemplo, como Arquitectura y Artes, como la Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Humanas, la Facultad de Ingenierías, donde podemos en conjunto aportar. Y vamos dándonos cuenta que podemos proponer para muchos de estos grandes problemas que tiene ese ecosistema, que es muy interesante pero muy frágil, una estrategia comunicativa que va madurando
de solamente la visibilización a convertirse en una plataforma modular transmedia para poder visibilizar a las industrias culturales y creativas, a los agentes culturales, entender bien su historia y su memoria, comprenderlos mejor como ecosistema, para también tener unos espacios para crear redes, para también poder tener la oportunidad de brindar esa formación que puede ser a veces muy de corte informacional o puede ser también de profundización en temas de formación y va tomando forma. Biosfera cultural, territorio digital, ¿qué es eso? Es una estrategia de comunicación que se ofrece desde la Universidad Piloto de Colombia en conexión con estas industrias culturales para tratar de minimizar esas fragilidades que muchos han identificado como características casi que históricas, ¿cierto? De este ecosistema de las industrias culturales y creativas. Y entonces, en ese sentido, ¿qué viene del proyecto? ¿Qué vamos a encontrar próximamente del proyecto? ¿Qué vamos a ver? Por ejemplo, si alguien está interesado en una industria cultural y creativa en entrar al proyecto de Biosfera, ¿qué viene en ese sentido? Bueno, digamos que nosotros estamos trabajando precisamente en el diseño de esta plataforma transmedia en la cual pues tenemos unos módulos donde los agentes interesados pueden interactuar y tenemos el módulo de Conoce, ¿no? Para que ellos puedan contar como lo que dice la profesora Sandra, también parte de sus historias, pero que se puedan crear redes porque digamos algo también del proyecto interesante que en su momento pasó en la facultad. Estábamos analizando los encadenamientos productivos y entonces algo que nosotros esperamos de la plataforma también como un proyecto que es ambicioso, de que se pueda generar una comunidad a través de Biosfera, o sea que en ese territorio digital que habla la profesora Sandra, la piloto pues habla de la construcción social del territorio, nosotros hablamos de esa construcción social en un territorio digital, entonces esas redes, esos encadenamientos que se puedan generar ahí, pues entre los mismos agentes culturales, pero también con otras actividades, ¿no? Que sea una forma de potenciar, de que el ODS 8, que es uno de los que trabajamos ahí, crecimiento económico, trabajo decente, pues ayude también a que estas organizaciones culturales y creativas puedan llegar a ser formales también, ¿no? Que es un proyecto del gobierno nacional, no es solamente un proyecto a nivel local o que lo pensemos nosotros y los ODS buscan eso, o sea, cómo generamos también que haya más estabilidad laboral, por ejemplo, en estas industrias culturales a través de nuevos proyectos, de nuevas relaciones entre agentes. Sí, en este momento estamos en el desarrollo del prototipo del nicho central de nuestra estrategia, digamos, de comunicación transmedia, que es, digamos, la página web. La página web en donde reside, digamos, o pretendemos que resida esa comunidad digital de las industrias culturales y creativas, ojalá futuro de Bogotá y no solamente de Chapinero o Teusaquillo. Digamos que este eje central es una página web en donde va a tener como diferentes módulos, los llamamos nosotros. Entonces hay un módulo que recoge las historias de los agentes culturales y de las organizaciones que pertenecen, digamos que a estas industrias culturales y creativas, por ejemplo, de la localidad de Chapinero y Teusaquillo, y le da la oportunidad a los mismos agentes culturales y a las mismas organizaciones de contarnos su propia historia, de decirnos quiénes son ellos. Una apuesta que tenemos con Biosfera Cultural Territorio Digital es el de que se recupere la identidad de esos agentes y de esas organizaciones a nivel individual, para que el conjunto de esas historias individuales nos presente esa identidad colectiva de las industrias culturales y creativas que están, digamos, en nuestra ciudad, y en ese sentido se pueda recuperar la memoria histórica de cómo ellas han ido construyendo también, digamos que a Bogotá y a la economía de Bogotá. Por otro lado, hay otro módulo en donde hay una parte de formación. Ellos nos decían, hay muchas personas que no saben qué es la economía cultural y creativa, hay muchas personas que no conocen qué son las industrias culturales y creativas. Muchos de nosotros que pertenecemos incluso como agentes culturales a estas industrias también tenemos algunos vacíos de conocimiento en eso. Entonces es una propuesta, por un lado, de formación informacional, muy desde el uso del storytelling,
Y por otro lado está una propuesta de formación un poco más formal en profundización. Y ahí aparece, por ejemplo, los podcasts y aparecen los programas de radio. Nosotros tenemos también un programa de radio que se llama Biosfera Cultural, que se transmite por Radio Unipiloto, muy bonito, donde es un proceso de formación acerca de qué son las industrias culturales y creativas y la economía cultural y creativa. Y digamos que esa plataforma se va nutriendo y nos permite que todos esos agentes culturales, esas organizaciones interactúen y se vaya formando o vaya siendo posible en ese territorio digital construir una comunidad digital y también poder visibilizar realmente como las características de ese ecosistema. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido, que nos hayan presentado el proyecto de Biosfera Cultural. También le agradezco mucho a la audiencia por acompañarnos en este recorrido creativo y cultural. Esto fue Biosfera Cultural Podcast, resguardo de las memorias de las industrias culturales y creativas. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y compartirla. Los esperamos en un próximo episodio. Estuviste en Unipiloto Radio Podcast. Explora más episodios. Descubre nuestra programación en Unipiloto Radio Online y síguenos en redes. Nos encontramos en una próxima edición.